y yo entonces me adapto a lo que a ustedes les sea más que sea más importante para ustedes. Puedes pasar el próximo slide, por favor. Una de las cosas que más vemos, y obviamente aquí salen las estadísticas, que es el déficit de atención y un bastante diagnosticado, y yo como pediatra tradicional, pues a nosotros nos entrenan a diagnosticarlos por un cuestionario que básicamente con eso ya se hace el diagnóstico. La forma más común de tratarlo es con medicación y con terapias cognitivas. Pero una de las preocupaciones que tenemos todos los papás es cómo esto va a afectar no solamente la ejecución escolar, la autoestima. Y por ejemplo, los adolescentes, una de las cosas que veo comúnmente es que no les gusta cómo se sienten en medicación. Ellos me dicen que se sienten como si estuvieran como un zombie. Así mismo esa palabra la usan. Próximo slide. Y vamos a entender los síntomas, que estoy segura que la mayoría de ustedes entienden bastante de lo que son los síntomas, pero los voy a repasar. Uno es la falta de atención, la frecuencia de no fijarse en detalles, de cometer errores, pobre organización. Y aquí vemos mucho, por ejemplo, que no terminan las tareas en el salón de clases o, por ejemplo, se tarda muchísimo en hacer asignaciones, se distraen fácilmente con cualquier cosa, el que no se pueden estar quietos, la hiperactividad, que tienen que estar todo el tiempo en movimiento, moviendo los pies o haciendo, brincando en el asiento, por ejemplo, que se ponen en situaciones donde el comportamiento es inapropiado, por ejemplo, en un salón de clase, empezar a correr o distraer el salón porque se levantan sin permiso, que viene ahí la impulsividad, interrumpir a otras personas cuando están hablando, no esperan su turno, sino que interrumpen, hacer contestaciones así en el momento. Y estos son unos poquitos de los síntomas. Próximo slide. Normalmente todas estas condiciones se tratan con medicación, como había dicho. Nosotros hoy les vamos a presentar alternativas a la medicación que son igual de efectivas. La ventaja que tienen es que podemos lograr que estos niños sean exitosos en la escuela y en la mayoría de los casos poderles disminuir la medicación. Esto nunca se hace hasta que el niño está listo y también se consulta, y yo misma como una cortesía profesional, llamo al médico que lo está recetando y lo hacemos juntos. Así que no es una forma establecida en el instituto donde nosotros así arbitrariamente le quitamos la medicación a los pacientes. Próxima slide. I want to first show to you the different parts Vamos a parar ahí un momento, para el video un momentito, porque quiero explicar algo. Este video describe las áreas del cerebro que son diferentes en un cerebro de un niño que tiene problemas de atención. Como está en inglés, yo lo que voy a hacer es que les voy a dar un repaso de lo que habla este video, pero quiero al final, a los que estén interesados de tener la presentación, hacerla accesible para que ustedes puedan repasar. Pero una de las cosas que quiero que entiendan es que ya se ha descrito por qué estos niños presentan estos problemas en comportamiento y tiene que ver con las áreas del cerebro que se afectan. En una de las cosas que vemos comúnmente en los adolescentes, por ejemplo, los que tienen esta conducta, que es una conducta arriesgada, que es un problema de que se portan mal y uno trata de razonar con ellos y como quiera tienen este comportamiento que no hace lógica, pues es porque el lóbulo frontal de los niños que tienen problemas de atención o el diagnóstico de ADD es inmaduro. Y si ven ahí anatómicamente, ellos tienen problemas con las funciones ejecutivas porque ese es el lóbulo que no está desarrollado, que los ayuda a planificarse, a organizarse, a resolver problemas, a controlar sus emociones. Así que cuando tú tienes ese lóbulo
que no está desarrollado, que está inmaduro, pues vas a tener esos síntomas. Pues una de las cosas que hay que hacer es, una, buscar por qué ese lóbulo frontal está inmaduro, y dos, desarrollar esas destrezas. También aquí vemos que en muchos de estos pacientes no solamente se afecta el lóbulo frontal, muchos tienen problemas de coordinación, problemas de motor grueso, de motor fino, problemas sensoriales. A algunos les molestan los ambientes que tienen mucho sonido. Y les voy a dar un ejemplo. Uno de los diagnósticos más confundidos con déficit de atención es problemas de procesamiento auditivo. Y fíjense que en esta lámina hablan de la parte sensorial, de la corteza sensorial. Pues eso tiene que ver cómo el cerebro capta información. La mayoría de nosotros aprendemos por nuestros sentidos, los ojos, los oídos, las texturas. Pues imagínense que esa computadora está descalibrada. Pues hay muchos de estos niños, yo tuve hasta una paciente de 21 años que no podía atender a la clase porque ella oía literalmente la electricidad que corría por los enchufes y la gente se creía que estaba loca. Y literalmente la envió su psicóloga porque era un problema sensorial. Pues obviamente eso es un extremo, eso es bien raro. Yo he visto un paciente así nada más. La mayoría de los pacientes lo que presentan es que habló un niño en el salón de clase y ellos se fueron a la atención a ese niño que habló o a ese sonido. Y es porque su cerebro no tiene la capacidad de hacer lo que ustedes están haciendo conmigo ahora, que es enfocándose en lo que yo estoy diciendo, y el cerebro automáticamente bloquea los sonidos del aire, de otras personas. Pues eso se llama un problema de procesamiento auditivo relacionado a los estímulos del oído. Pero también eso pasa con sensorial. Hay nenes que se llevan los nenes enredados porque no perciben propiocepción de que hay un nene ahí y la gente se cree que lo hacen a propósito y que es un problema de conducta. Pues ahí viene la corteza sensorial. También tenemos la corteza parietal, que tiene que ver con percepción de cómo uno percibe lo que una persona dice o hace. Tiene que ver con el sentido, la parte cognitiva, aritmética, otras áreas ejecutivas que tienen que ver con poder hacer trabajo académico. La área occipital tiene que ver con visión. ¿Por qué es importante esto? Pues yo tengo muchos niños que tienen problemas visomotores. ¿Qué es eso de visomotor? Pues cuando miras a un objeto o algo, estás tratando de enfocar tus ojos se tardan en enfocar. Lo mismo que pasa con los oídos, pasa con los ojos. Esos niños les da trabajo leer, y se distraen. Yo he tenido pacientes que el problema de atención es relacionado a un problema visomotor, y lo que hacen es que lo tratan con medicación, pero si desarrollamos su sistema visual, empiezan a poderse enfocar mejor, y obviamente el problema de atención es el resultado de un problema neurológico, y es lo que yo quiero hacer conciencia. Estos síntomas que un niño presenta como un problema de atención pueden ser ocasionados por todas estas cosas que yo les estoy mencionando. Y literalmente, si tú logras que esa persona desarrolle esa destreza que se lastimó, el cerebro se empieza a organizar y pueden tener problemas en todas estas áreas. Y les puedo dar ejemplo y al final voy a hacer case stories. Y lo que van a ver es que cada uno demuestra un síntoma de acuerdo a lo que se lastimó en su cerebro. El área temporal, que es la última que voy a mencionar, tiene que ver con la comprensión del lenguaje, interpretación del lenguaje, la memoria. Ani, vamos al próximo slide. That they control. Vamos a ver si... Okay. Esto que estamos hablando, yo estoy viendo ahora pacientes adultos que compensaron durante su vida porque eran brillantes, y ahora de adultos el problema les está afectando el trabajo. Y llega a mí buscando que alguien los diagnostique de adultos. Y por eso queremos hacer la aclaración que no solamente el déficit de atención o el diagnóstico se hace en niños, sino también en adultos. Una de las cosas que se está viendo ahora, y cada día hay más evidencia, es que esto del diagnóstico de ADHD está relacionado a problemas genéticos que tienen que ver con herencia. Así que tú ves mucha gente en la familia, unos tienen problemas de ADHD, otros de depresión, otros de Alzheimer, otros de demencia. Tienen que ver el aumento que hemos visto tan significativo.
lo estamos cada día más asociando a lo que estamos expuestos a través de las comidas, a través del agua, a través del ambiente contaminado que estamos viviendo. Cuando vemos las pruebas genéticas, lo más que yo estoy viendo es mutaciones que hacen al cuerpo más sensible a tener neuroinflamación relacionada a el cuerpo respondiendo a estos químicos o a estas cosas que el cuerpo no puede procesar inapropiadamente, causándonos una activación del sistema inmunológico que lleva a causar una neuroinflamación y ahí que se producen los problemas de atención. Hago esta relación porque cuando buscamos la raíz del problema, identificamos dónde es que el cuerpo está teniendo estos problemas metabólicos y empiezas a hacer cambios desde dietas, a darle al cerebro si tienen deficiencia de vitamina B12 o si tienen un problema de detoxificación, a la par de que después trabajas con las áreas que se lastimaron. Eso es lo que hace que tú trabajes con los dos elementos y cuando vienes a ver una persona que no podía memorizarse las cosas que le estaban enseñando a la escuela, de momento empieza a tener memoria y es porque tú tienes una capacidad o tu cerebro tiene una capacidad de regeneración tan increíble, pero tienes que buscar la raíz del problema. La medicación es una forma de tratarlo que lo que hace es que suple al cerebro de este químico que es el que le hace el que está deficiente. Cada medicamento funciona diferente y usualmente, y esto pasa en el 80% de los casos, si logras conseguir el que le funciona a esa persona, es bien efectivo. El detalle es que tienes que bregar con todos los efectos secundarios. Las personas que les interesa tratar de buscar una manera diferente que sea efectiva, pues las hay, pero es bien importante saber que cada persona va a tener una oportunidad de decidir cómo quiere trabajar con el problema de ADHD, ya sea en él mismo o en un niño, y que hay dos caminos. O te vas por el camino tradicional y lo diagnosticamos con una prueba estandarizada, que ya mismo se las enseño el nombre, o nos vamos con el camino de buscar por laboratorio qué esa persona heredó, qué problemas tiene bioquímicos, porque nuestro cuerpo es bioquímico, todos nosotros funcionamos por trillones y trillones de reacciones químicas. Así que vamos a buscar factores que contribuyen a los síntomas. Próximo slide, por favor. Ahora, hay dos tipos de ADHD. Está el tipo 1, que es el que tiene que ver más con atención, y está el tipo 2, que tiene que ver más con atención, pero esas son las personas que tienen, que se distraen fácilmente, pero no tienen hiperactividad. Los dos tienen problemas cognitivos, aunque el tipo 2 se afecta más con problemas en la escuela. Lo que vemos clásicamente y lo que hace la diferencia entre uno y el otro es la hiperactividad, básicamente. Sin embargo, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2, yo veo todas esas secuelas que tienen que ver con motor fino, con balance, coordinación, visomotora. Y ahora, por el dibujo que les presenté anteriormente, pueden hacer la relación de por qué esos niños están presentando básicamente los mismos problemas en las mismas áreas, y es que tiene que ver con dónde el cerebro se afecta y el resultado de todos es problemas de atención, problemas de desorganización, problemas de hiperactividad en los que son hiperactivos, pero esos síntomas son el resultado y diagnosticamos tradicionalmente por el problema de atención. Próximo slide. Esto del componente hereditario es novel. La parte de la genética que tiene que ver con la parte de neurotransmisores es la relacionada a epigenética. Y es un campo relativamente nuevo, lleva desarrollándose hace como 5 años aproximadamente. Y lo que empezaron a hacer es que empezaron a hacer entre muchos científicos alrededor del mundo una relación entre síntoma y una mutación genética.
y descubrieron que muchas personas que son diagnosticadas con ADHD tienen un problema en la regulación de los neurotransmisores que tienen que ver con comportamiento y que tienen que ver con atención. Ahora, cuando siguieron investigando, encontraron que eso se relacionaba también con unas activaciones del sistema inmunológico y todo esto se prueba por laboratorio. Es bien interesante verlo porque tú ves la relación de un sistema inmunológico alterado, un problema de detoxificación que también se ve en pruebas genéticas y te afecta a un neurotransmisor. Dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con atención y norepinefrina también tiene que ver con atención, pero también tiene que ver con regulación de, por ejemplo, personas que se agitan rápidamente y que no tienen la capacidad de controlar sus emociones. Aparte, una de las cosas que yo veo es inmadurez emocional. A estos niños muchas veces piensan diferente. Y, por ejemplo, algunos hasta no entienden bromas o el sarcasmo y, por ejemplo, cogen personal cosas que un niño le dice y empiezan a no relacionarse apropiadamente porque no entienden. Pues eso tiene que ver con las estructuras del cerebro que se afectan. Y aquí es más data de estudios que han demostrado esto por MRI, por PET scans, y se ve que áreas del cerebro que tienen que ver con funciones ejecutivas que nos ayudan a hacer decisiones, control de impulso, la atención, se ven afectados igual que vemos áreas, como le había mencionado, del basal ganglio, la parte de la médula basal, que hacen que tengan problemas de coordinación, que es el área occipital donde se tienen todo esto de movimiento, coordinación, control motor, y la área del cerebelo. Lo de los neurotransmisores ya lo toqué, que tiene que ver con estos químicos que hacen que las neuronas se comuniquen. Adelante, próximo slide. Otros estudios están demostrando que, por ejemplo, hasta antes de nacer, y estamos encontrando anticuerpos que se producen en la mamá que afectan el sistema nervioso, y a mí me consultaron científicos de la Universidad de Canadá, ahora se me olvidó el nombre de la universidad, donde ellos me estaban consultando porque ellos estaban haciendo un experimento donde estaban evaluando mamás que estaban embarazadas y cuánto aumentaba el riesgo de tener niños o con ADHD o con autismo por anticuerpos que ellas estaban detectando desde que la mamá estaba embarazada. O, por ejemplo, si la mamá tenía mucho estrés durante el embarazo o pobre nutrición, se asociaba a mayor incidencia de problemas de desarrollo. Lo del cigarrillo lo sabemos todo, que eso no es igual que el alcohol. Lo otro que estamos viendo, y yo lo estoy viendo bastante frecuentemente, aquí, pues lo del plomo, eso lo sabemos hace mucho tiempo, exposición a metales pesados, y se sorprenderán, por ejemplo, cosas que tomamos bien frecuentemente tienen niveles altos de metales pesados. Y, por ejemplo, yo tuve un caso en Houston que evaluamos el agua de la casa porque el nene salió con uranio alto en una prueba que le hicimos, y resulta que el agua que ellos tomaban era de manantial y que tenía altos niveles de uranio. El uranio se usa en los pesticidas. Así que por estos niveles, pues ya descubrimos una de las cosas que podría estar afectando el desarrollo de ese niño. También vemos en nenes prematuros que hay mayor incidencia de problemas de atención. Y una de las cosas que se está asociando recientemente, y estuve en una conferencia el año pasado de la Universidad de Harvard, Yale y Oxford, neuropsiquiatras hablando de químicos que se activan por el sistema inmunológico. Voy a hacer un repaso rápido porque no sé dónde se activó el mute. Básicamente lo que estaba diciendo es que factores emocionales como el bullying, como estrés severo, estamos viendo que afecta tanto el sistema nervioso que no solamente está ocasionando problemas de atención, sino que muchas personas, depresión, problemas de bipolarismo, otras condiciones psiquiátricas como ansiedad. Y una de las
factores que hace que eso ocurra es que se ha visto que químicos que se activa o que produce el cuerpo cuando se activa el sistema inmunológico están ocasionando que áreas del cerebro, una de ellas bien importante que se llama la amígdala, que tiene que ver con el sentido común, se afectan y hacen que tengan comportamientos que no son lo que se esperaría una respuesta normal, y es por un estrés emocional. Así que no es solamente químicos en el ambiente que pueden afectar esta parte bioquímica, sino que hay que estar pendiente de los estreses que tienen estos niños, no solamente estreses que tienen que ver con exámenes, sino el bullying. Una de las cosas más importantes, yo tengo niños que han tenido situaciones en la escuela. Tuve uno de 4 años que tuvo una maestra que lo hacía sentir incómodo, y ese niño de 4 años no se acuerda de su pre-kinder. Y a mí eso me impresionó, pues ahora ya hay evidencia de que estas cosas emocionales pueden afectar tan significativo a una persona que hacen que tenga un diagnóstico o un problema de atención, un problema de ansiedad, y tiene que ver con un factor bioquímico que se puede tratar. Próximo slide. Y ahí es que viene esta parte que queríamos mencionar. Estamos comiendo muchos alimentos con pocos nutrientes y muchas toxinas. Y esto es parte de la producción en masa de alimentos, y se ve mucho. Ya está un documental en Netflix que hace la comparación de las dietas en Europa versus las dietas en Estados Unidos e Inglaterra. Y ya está hasta aprobado por la Academia de Pediatría que alimentos altos en aditivos y en azúcares te causan problemas de atención. Pues yo lo voy a llevar más allá. Nosotros estamos viendo, y yo lo pruebo por pruebas de laboratorio, que hay personas que tienen problemas metabolizando ciertos alimentos en particular, y estos alimentos también nos causan una neuroinflamación porque el cuerpo no los puede procesar, así que lo ve como algo que activa el sistema inmunológico, y es bien importante que se fijen en eso. Traten de evitar los fast food, trabajen en que coman sus hijos lo más orgánico posible. Se van a dar cuenta cuando tengan una dieta, por ejemplo, la dieta criolla es mejor que comer en un fast food. Yo tengo nenes, por ejemplo, que tienen problemas con lo mismo que usamos de condimentos, por ejemplo, los sazones, los cubitos Knorr, todas esas cosas, le afectan a ellos la atención. Fíjense un día que un niño tiene más alerta y está más atento, versus otro día que está más irritable y la atención la disminuida. Y empiezan a mirar patrones de qué comió. Usualmente las respuestas son entre 15 minutos a 4 horas, pero ya después de tantos años haciendo esto, ya yo sé, pero yo lo pruebo por laboratorio, que es lo más común. Lo otro que salió ahora, un reportaje recientemente, es cómo el tiempo en tecnología afecta la atención. Y es que la tecnología hace que se aumente dopamina. Dopamina es un neurotransmisor que hace que tengas placer, que es como que te gusta. Pues los nenes, entre más tecnología y lo más que se recomienda, y ahora salió un estudio que recomiendan 0 tecnología. Obviamente eso es irreal, estamos en un mundo tecnológico. Yo lo que le digo a los papás es, limítenlo a mínimo de 2 horas. Ahora, por ejemplo, los adolescentes va a estar bien difícil porque lo están usando para socializar. Y yo que tengo un nene de 15 años lo entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Los tengan tan ocupados que no tengan tiempo. Pónganlo en deporte, llévenselo al parque, hagan cosas que los mantengan fuera de tecnología y se van a dar cuenta de la diferencia. Entre más tecnología tengan, más agresivos se van a poner. Y lo van a ver ustedes y se van a dar cuenta. Y es que el químico, y esto yo me imagino que lo hacen a propósito, para que las personas quieran estar en tecnología, que se produce, se llama dopamina. Y ese dopamine rush hace que después que salen de la tecnología, todo les parece aburrido. Y fíjense qué interesante, que no importa el nene con autismo que yo vea, lo severo que sea, la tecnología la maneja y ellos saben googlear y ellos saben buscar los videos en YouTube, pero no pueden hablar. Así que esa destreza y esa es algo que yo sé que les va a dar trabajo, pero quiero que vean los estudios
y vean la diferencia. Y tan pronto ustedes hacen el experimento de que disminuyen esa tecnología, van a ver un cambio en el niño. Próximo slide. Hay una cosa que se confunde todo el tiempo con ADHD, por eso es que traigo esto a colación, y se llama el problema de procesamiento auditivo. Yo les estaba hablando ahorita de cómo el 50% de los niños pueden tener un problema que puede ser sensorial, que puede ser las otras áreas del cerebro que estén afectadas, pero todos van a tener el mismo diagnóstico de ADHD porque el diagnóstico se hace por un cuestionario, ¿right? Ese cuestionario lo hacen por unas observaciones y si el niño saca cierta puntuación, pues ya puedes hacer el diagnóstico de ADHD. El problema de procesamiento auditivo, que es uno de los problemas más comunes y que es totalmente tratable sin medicación, tiene que ver con cómo el cerebro procesa información que recibe a través de los oídos. Y las diferencias son bien notables y se puede hacer el diagnóstico. Pasa al otro slide, por favor. Por unas pruebas que usualmente hace el audiólogo. Y, por ejemplo, aquí tienes una slide que tiene que ver con diagnósticos o señales en la escuela de síntomas que tienen que ver, pero traigo a colación esto porque los dos indicadores, todos los indicadores que ves aquí pueden ser ADHD o pueden ser problemas de procesamiento auditivo. ¿Por qué? Porque se confunden. Próximo slide. Y lo que pasa es que el problema de procesamiento, el procesamiento auditivo se detecta por unas pruebas que no tan solo son diferentes, sino que los hacen unos profesionales en particular. Y muchos nenes que tienen problemas de procesamiento auditivo tienen otros diagnósticos como autismo, como problemas de ansiedad, problemas de que no pueden entender lo que leen. Muchos de ellos les da trabajo, por ejemplo, de encontrar las palabras para expresar lo que quieren decir y se frustran y tienen problemas de comportamiento porque no los pueden, no pueden hacer las cosas, por ejemplo, a nivel adolescente. Voy a usar un ejemplo a todos los niveles. En edad pequeña se distraen mucho porque esos son los nenes que pasó una mosca y ellos se fueron con la mosca y se olvidó lo que estaba diciendo la maestra. En edad adolescente puede pasar esto, pero también lo veo cuando están escribiendo ensayos, que les da mucho trabajo hacer, por ejemplo, problemas que tienen que ver con escrito. Por ejemplo, cuando te dan los problemas verbales estos o te hacen leer un texto y tienes que contestar preguntas del texto. A ellos les da trabajo seguir la idea. Y cuando tú les preguntas de qué leyeron, se fueron a la lalandia y no se dieron cuenta o no pudieron prestarle atención a lo que estaban leyendo. Todas estas cosas muchas veces están diagnosticadas como ADD y el 50% lo que tienen es problemas de procesamiento auditivo. Próximo. Lo interesante es que tienen los mismos síntomas. Una de las cosas que yo uso para hacer la diferencia es la siguiente. Yo les pregunto si les es más fácil el inglés que el español. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros estamos en un ambiente que la mayoría de la gente habla español. Pues estos nenes, los que tienen más severo el problema de procesamiento auditivo, hablan hasta con acento americano. Y cuando se expresan, muchos de ellos el inglés les es su fuerte, a pesar de que están en un ambiente en español completamente. Así que esa es una de las claves que yo utilizo para saber que posiblemente este niño tenga un problema de procesamiento auditivo. Lo otro es, por ejemplo, cuando tienen problemas de socialización, porque especialmente los nenes chiquitos, se tardan un poquito en encontrar la palabra para decir lo que quieren decir y en lo que se expresan el nene pierde interés y ya los chiquitos se van y no le siguen haciendo caso y ahí obviamente el nene se afecta porque él se frustra porque no pudo decir lo que quería decir. Otros nenes para desviar la atención pueden tener unos problemas de comportamiento, pero es porque ellos mismos se dan cuenta cuando no pueden hacer lo que ellos tienen que hacer, porque bien importante, esto no tiene nada que ver con inteligencia, estos nenes son bien inteligentes. Es más, entre más inteligentes son, más se tardan en hacer el diagnóstico porque van compensando a través de los años y usualmente son nenes que tienen A y B y cuando tú los evalúes son nenes que tienen mucha más capacidad.
pero todos se presentan igual, que te preguntan, por ejemplo, qué dijiste, o por ejemplo, empiezan a malentender lo que le estás diciendo o la pregunta que le están haciendo y pierden esa información y la maestra a veces se cree que es a propósito. Ahora, hay unas señales, unas recomendaciones que nosotros hacemos y próximo slide, por favor. Y lo primero es diagnosticarlo. Pues en la evaluación audiológica van a salir bien, no tienen problemas escuchando. Siempre yo les mando, anyway, una evaluación auditiva normal. Usualmente hay unos especialistas en particular que son los que pueden hacer estos diagnósticos. Patólogos del habla especializados que hacen unas pruebas que tienen que ver con evaluar cómo cada oído escucha. Son unas pruebas que vienen ya grabadas, vienen en español e inglés, y ellos le ponen diferentes sonidos y la persona tiene que repetir y decir si oye por acá, si oye por acá. También audiólogos, los audiólogos precisamente una de las primeras personas que se interesó en que nosotros estábamos tratando el problema de procesamiento auditivo es una audióloga bien reconocida en Puerto Rico, que ella estandarizó la prueba en español porque se hacía en inglés y ahora, gracias a ella, existe en español. Lo otro es, las maestras empiezan a hacer observaciones. Nosotros tenemos una prueba que se llama el listening test, que se hace con un audiograma. Y esta prueba lo que hace es que me mide en un ambiente como normal, porque yo lo que quiero es simular el ambiente del salón de clase, cómo el cerebro entiende lo que oye. Y me deja saber por frecuencias y volumen cómo ese cerebro capta la información. De acuerdo a eso, yo lo comparo con lo que se espera normalmente en esa prueba. Y con esa prueba yo no tan solo puedo hacer el diagnóstico, sino que puedo ver exactamente dónde el cerebro de ese paciente está teniendo problemas y puedo ayudarlo. Y eso me ayuda en la parte terapéutica. Próximo slide. Ahora, hay unas recomendaciones que yo siempre le hago a los papás y nosotros construimos una carta que es literalmente para ayudar a los papás a que el maestro sepa qué hacer. Los nenes se deben sentar al frente. Cuando tienen este diagnóstico, una de las cosas que tratamos es que la maestra verifique que el niño entendió lo que la maestra dijo. Y para eso, para que le pregunte qué entendió y que repase la información. Se trata de que los ambientes no tengan mucho ruido, porque obviamente un grupo de 30 niños, tanto estímulo auditivo va a hacer que el cerebro no se pueda concentrar, porque esto es como si los nenes oyeran hasta la gota caer al mismo volumen que oye la voz de la maestra. Así que volvemos, cualquier estímulo que sea auditivo de los nenes hablando en el salón de clase va a evitar que ese nene se pueda concentrar. Otras cosas que hacemos es que existen unos mecanismos de tomar nota, existen unos equipos que se llaman los FM System, que hacen que el niño escuche a la maestra por un micrófono que ella se pone y el niño se pone unos audífonos que ayudan a que el nene le escuche más alto que el resto de los sonidos. Todas esas cosas se hacen después que se ha hecho el diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que este es el diagnóstico, así que les recomiendo las evaluaciones. Mientras eso pasa, asegurarse que el salón no tenga más de 15 niños, que tengamos una maestra que se preocupe de asegurarse que el nene entendió lo que escuchó. Segundo, que si no entendió, el nene se sienta cómodo de decir que no entendió. Tercero, que si el niño sigue teniendo estos problemas de atención, hay alternativas, no solamente es llegar a un diagnóstico de problemas de atención, sino que es buscar literalmente cuál es la causa de ese problema de atención. Adelante, próximo slide. Aquí estamos hablando del cuestionario que se hace para ADHD,
que es un cuestionario que se llama Connor Scale y Vanderbilt. Básicamente, la gente que ha tenido ya el diagnóstico es un diagnóstico que lo puede hacer el pediatra. En Puerto Rico usualmente lo hacen los neurólogos. Yo en la residencia que entrené nos entrenaron a hacerlo. Y aquí pues habla de la efectividad de la medicación, que es un 80%. Próximo slide. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para diagnosticar? Pues lo que hablamos de hablar con el pediatra. Muchos pediatras lo que hacen es referir a un neurólogo o a una psicóloga. En Puerto Rico se refiere mucho al psiquiatra porque quienes están usualmente medicando son los psiquiatras y los neurólogos. Eso, como yo estoy en dos estados diferentes, es diferente en Puerto Rico versus Houston, por ejemplo, donde tengo mi otra oficina. Pero básicamente lo que se hace es empezar con diferentes medicaciones, haciendo trials, viendo a ver cuál es la efectiva para ese niño. Hay multiplicidad de medicamentos que se pueden usar y dependiendo del nene, ahora hay unas pruebas genéticas que se hacen para aumentar las probabilidades de que la medicación responda. Esto es para los papás que quieren hacer medicación. Lo otro que se hace y es trabajar con terapias cognitivas, donde se ayuda al niño a trabajar con su problema de atención, desde buscando, por ejemplo, que donde estudia el niño no hayan distractores visuales, que sea un sitio silencioso, que el escritorio no haya más nada que su trabajo para la escuela. También, por ejemplo, en el salón de clases se les da la oportunidad de estar más aislado o tener más tiempo para contestar las preguntas. Esto es un resumen de lo que ya hemos hablado de los diferentes tipos de medicación y terapias cognitivas. Una de las cosas que a mí siempre me preocupa en estos nenes es la autoestima. Porque mucha gente no se da cuenta que ellos no lo están haciendo porque quieren. Hay muchos nenes que se creen que es un problema de comportamiento y cuando vemos a ver es un problema de aprendizaje. Las terapias cognitivas ayudan a que el nene pueda tener control, ayudarlo a control de impulso y se combinan estas cosas y eso es lo que tradicionalmente se hace. Próximo slide. Aquí pues vamos a hablar un poquito de qué nosotros hacemos diferente y por qué hemos tenido tantos éxitos por los últimos 15 años. Es que yo literalmente empecé a buscar cuáles eran las posibles causas y lo que descubrí es que hay un mundo de investigación médica respetable y que hay muchos médicos que están buscando la medicina en vez de hacer solamente la medicación, que no tengo problema con la medicación porque yo en los pacientes que me podría afectar el que sean exitosos en la escuela, en lo que yo hago toma más tiempo, yo tengo que recuperar un cerebro. Pues yo puedo utilizar la medicación temporariamente hasta que el nene lo vemos ejecutando y si es otro médico el que lo está recetando, yo llamo a ese doctor, le digo, doctor, vamos a tratarla a ver si ya podemos quitarle la medicación. O, por ejemplo, es un nene más severo y tenemos que mantenerlo exitoso en la escuela y me va a tomar un poco más de tiempo. Pues ahí yo soy la misma que soy la que recomiendo que usemos medicamentos en ese momento. En la mayoría de los nenes que llegan o los pacientes, ya sea adultos o niños, ya están en medicación. Y yo lo que hago es que busco por laboratorio qué es lo que está pasando y de acuerdo a esos resultados, empiezo diferentes protocolos, uso tecnologías que me ayudan a estimular el cerebro. Tenemos la cámara hiperbárica en la oficina que nos ayuda a ese proceso de regeneración del cuerpo. Ayudamos a los papás entrenándolos, ayudamos a los maestros a tener que hacer alternativas de qué hacer en el proceso de la escuela. Y así vamos combinando diferentes tipos de tecnologías, desde neurofeedback. Cada nene es un mundo y, por ejemplo, yo estoy encontrando que el cerebro se empezó a afectar desde que eran un bebé y la gente no se dio cuenta porque pasó desapercibido hasta que no hay un problema, ya sea en la escuela, ya sea un problema de habla, ya sea un problema de motor fino, un problema de motor grueso. Y cuando llegan ese problema que afecta a la ejecución en la escuela, es que hacemos el diagnóstico.
Pues con las pruebas que yo hago, una de ellas en particular que me ayuda mucho, que se llama la prueba de reflejos primitivos, yo voy buscando qué pasó con ese cerebro, qué etapas brincó de ese desarrollo temprano. Y lo interesante es que cuando yo empecé a hacer eso, hace ya 15 años atrás, había muy poco estudio clínico de cómo esos reflejos primitivos, que son reflejos que tienen que desaparecer al año de edad, afectaban el trabajo escolar. Ahora hay miles de estudios que demuestran el efecto de eso. Pues obviamente una de las cosas que yo voy en mi rompecabezas es dándole esa estimulación al cerebro para que esos reflejos desaparezcan y pasemos esa etapa. Por ejemplo, el neurofeedback, que es una tecnología que lleva más de 30 años de estudios clínicos, para mí tiene un efecto bien significativo en unas áreas particulares. Así que yo voy haciendo el rompecabezas de ir a las partes de desarrollo que se dañaron, ir a la parte motora y voy como va desarrollándose un bebé. Ahora, cuando ya veo que, por ejemplo, el problema de memoria está testarudo o tenemos mucha ansiedad o tenemos mucho problema de autoestima, depresión, pues ahí yo uso otros recursos y ahí viene el neurofeedback como una herramienta. Cuando tengo, por ejemplo, problemas visomotores, que esos son nenes que les da mucho trabajo el leer y por más que tú tratas de ayudarlos, siguen con su problema de leer, pues esos nenes, yo tengo un equipo especializado porque el problema visomotor es bien difícil de ayudar. Pues ahí yo uso esas herramientas adicionales para que me den esa extra estimulación. Próximo slide. Aquí volvemos a las estrategias en el salón de clase. Ya hablamos de dónde sentarse, de tener más tiempo para hacer las tareas. Y esto todo se mejora. Esto es inicialmente cuando yo empiezo a trabajar con el nene, pues le damos unas recomendaciones para que en lo que yo hago mi trabajo, el nene tenga unas ayudas en el salón de clase para que no se me afecte esa ejecución escolar. Y estas cosas pueden ayudar al maestro, como por ejemplo darle claves visuales. Bien importante es que el maestro hable despacio y que a ese nene en particular, sin que el nene se dé cuenta, porque esto es una cosa que quiero hacer alerta a los maestros. Estos nenes se les afecta la autoestima significativamente y los maestros me pueden ayudar mucho a evitar eso. ¿Cómo hacen eso? Primero, no le digan las cosas frente a otros niños. Una cosa que yo he escuchado y me da mucha pena cuando alguien dice, oye, fulanito no se ha tomado el medicamento hoy, o tú te tomaste el medicamento hoy. Mira, esas son cosas privadas. Y obviamente los nenes oyen esto y empiezan ellos mismos a decir lo mismo, mira, y eso me afecta la autoestima del niño. Hablen con estos nenes en privado, hablen con los papás en privado. Y van a ver que eso nada más es una gran ayuda para que estos nenes no se estabilicen, no tan solo su autoestima, sino su comportamiento. Nosotros trabajamos todo el tiempo de la mano con las escuelas y para mí es un placer tener estas conversaciones con estos maestros dedicados que ponen la milla extra de querer hablar con nosotros. Ahí lo del FM System, lo que yo hago es tratar de buscar que no llame la atención y por ejemplo en nenes chiquitos hemos tenido maestros bien ingeniosos que hacen verlo como algo divertido y al contrario, hacen que sea una ayuda para la autoestima de ese nene que está frustrado porque no puede entender a la maestra o todas las instrucciones apropiadamente. Próximo slide. Aquí en la escuela lo que hablamos literalmente es tener una estructura. Y me explico. Los papás deben tener el desayuno a la misma hora, deben tener unas actividades que sean ya como una rutina. Esto organiza a los niños. Y una de las cosas más importantes es la disciplina. O sea, los nenes que no tienen disciplina no aprenden. Eso es algo que me lo dijo una maestra de educación especial que tuvimos, que es una eminencia hace muchos años atrás. Y a mí nunca se me olvida porque ella tiene toda la razón. Muchos papás no se dan cuenta de la importancia que tiene que los niños le hagan caso cuando ellos dan una instrucción. Y no es darle al nene, es sencillamente desde chiquitito tener una rutina de time out que va 1 minuto por año, tener una rutina de las expectativas que ayuden en la casa a hacer las camas, que ahora muchos nenes no tienen esa rutina, pero ustedes no tienen idea cuánto eso afecta el desarrollo de la mente, el desarrollo de las destrezas cognitivas.
al punto que nosotros lo medimos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita eso como una herramienta para ellos desarrollar ese sistema de organización. Y para eso ya se acostumbran. Igual que usamos los timers, cada niño tiene una forma de trabajar a la que responde. Pues eso nosotros buscamos en el sistema como trabajamos, le vamos buscando a cada familia cada estrategia dependiendo de la personalidad. Hay nenes que tienen una personalidad bien fuerte. Pues esos nenes, si entre más tú te pones de frente, más ellos empujan. Y ese nene tú no puedes hacerlo así, tienes que distraerlo. Una de las cosas más efectivas que siempre es de las más exitosas es el timeout. Algo tan simple como tiempo fuera, pero no es un timeout de ponerlo en el cuarto y dejarlo con todo la tecnología. Es literalmente que esté mirando una pared por 1 minuto o por año y que él no le guste estar quieto. Ya él sencillamente sabe el que va a estar quieto, a esas nenes les trabaja y no a todos. Hoy vi uno que el timeout está a horas y no le hace efecto, pues el truco es buscar lo que a ellos les hace efecto, pero ustedes que tengan control y que los nenes le hagan caso. La otra cosa importante es la actividad física. O sea, no importa el deporte, el que sea, en los nenes chiquitos vayan explorando diferentes deportes hasta que encuentren uno y pónganlo en un equipo de algo, por lo menos 3 veces en semana, aunque sea ir a la piscina de la urbanización o de la casa. Eso ayuda muchísimo. Hay nenes con problemas sensoriales que les tenemos que poner hasta en una silla que es como una bola, que ellos pueden brincar en lo que trabajamos con toda la parte sensorial. Pero mientras eso pasa, actividades como nadar, bicicleta, hay, por ejemplo, unos maestros aquí en Guaynabo hay uno de karate muy bueno que le enseña disciplina dentro del proceso de la clase y esas son cosas que ayudan al cerebro a madurar. Próximo slide. Lo otro es desarrollar tu sistema de apoyo. Hay muchos grupos, está el grupo chat, todo lo que yo les estoy diciendo, hay evidencia científica de cómo ayuda todas estas cosas combinadas. Lo que nosotros hacemos es combinarlo todo y añadir la parte médica con tecnologías y lo trabajamos por resultados. Así que aquí los papás se convierten en los más expertos en sus hijos y al contrario, para mí la forma de yo medir que un paciente está mejorando es por los reportes de los papás. Y gracias a Dios, gracias a esos papás que tenemos que siempre tienen la mayoría del conocimiento, los que conocen mejor a su hijo, ellos son los que nos ayudan a nosotros a saber lo que funciona. Y para eso, a mí siempre me ha ayudado el escuchar el sexto sentido de mamás y papás. Próximo slide. Aquí voy a hablar básicamente rapidito de unos cuantos casos. Esto es un próximo slide. And these are different cases. Ponle en pausa, yo voy a discutir este caso en español. Esto era un niño de 16 años en grado 11 que tenía todas en la escuela y llega de un colegio privado en Puerto Rico, muy reconocido, que él llevaba desde kinder en ese mismo colegio. Y es estos colegios en Puerto Rico que ya son generaciones y generaciones, los papás estudiaron ahí, todo el mundo quiere seguir ahí. Y el pobre nene cuando llegó tenía la autoestima en cero. Es un nene que venía con la cabeza baja, cuando no hablaba. Cuando nosotros lo evaluamos encontramos las 1000 cosas, desde problemas de procesamiento auditivo, deficiencias nutricionales, sensitividad de alimentos, que eso es algo que yo veo bien frecuentemente y quiero que sepan que no es alergia a alimentos. Estos nenes no se les va a hinchar la cara, es que les produce problemas en el sistema neurológico. Él le dimos un tratamiento de 5 meses, porque esto no es un nene tan severo como otros nenes que yo veo. Y en 5 meses ese nene no solamente mejoró sus notas a todas A, que fue excusado de los exámenes finales, sino que era un nene guapito y de un nene ser inseguro, tímido, y lo trabajamos con una psicóloga para trabajar su problema de autoestima, se convirtió en un nene bien popular en la escuela. Lo último que escuchamos
y esto hace ya unos cuantos años, es que se convirtió en ingeniero mecánico y lo contrató la Fuerza Aérea y se convirtió en piloto de la Fuerza Aérea. Así que fíjense la diferencia de tú buscar la causa, y era un nene brillante, obviamente tenía el diagnóstico, no se había diagnosticado apropiadamente y por eso es que él estaba fracasando y ya debe estar casado y ya su vida cambió totalmente. Próximo caso. Este es un nene de 15 años y esta es una historia este es de Puerto Rico también. Este es un nene que llegó a nosotros porque tenía beca de baloncesto y 6'3" medía a los 15 años y lo iban a quitar la beca porque estaba saliendo mal en la escuela y tenía en ese momento un promedio como de 2.3 y los papás vienen porque obviamente no querían que perdiera su beca, pero en el caso de él descubrimos muchísimas cosas. Una de las interesantes, aparte de problemas de procesamiento de información, los problemas de deficiencias nutricionales, es que encontramos reflejos primitivos presentes. Los reflejos primitivos hacen que las personas usualmente tengan problemas en las destrezas motoras. Así que tener un nene súper dotado en destrezas motoras y tener reflejos para mí era novel. Nunca lo había visto. Pero lo interesante de este niño es que cuando resolvió su problema con los reflejos, mejoraron tanto sus destrezas motoras que se convirtió en capitán del equipo. Y precisamente de este nene hay un reportaje de televisión porque a él lo entrevistaron cuando se convirtió en el capitán del equipo y fue bien interesante ver que no solamente mejoraron sus notas y él subió su promedio significativamente, sino que aún mejoró más sus destrezas motoras que ya eran talentosas. Próximo caso, por favor. Esta es una niñita que esta niñita yo la veía cuando yo hacía pediatría y estaba en mi oficina todo el tiempo con sinusitis, asma recurrente. Y esta era la época que yo estaba empezando a hacer todo lo que hacemos ahora. Y yo la venía tratando para estos problemas hacía desde que tenía como 4 años. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a hacer la transición de pediatría a neurodesarrollo, yo empiezo a ver que todos mis nenes que yo veía todo el tiempo enfermos, ahora los estaba viendo con problemas en la escuela. Pues este nene en particular le habían diagnosticado su neuróloga o su psiquiatra y estaba en 2 medicamentos. Cuando yo empiezo a decirle a la mamá, mira, yo estoy viendo este patrón en los nenes que yo veía todo el tiempo con sinusitis y infecciones de garganta, oído, y tenía, aparte de problemas de socialización, era bien inmadura emocionalmente, tenía mucho problema de autoestima, era bien tímida y ella estaba en un colegio cercano a la oficina y en los Learn Aids sacaba 3 a 4 y empezamos a hacer las evaluaciones que yo hago de laboratorios, de las pruebas de neurodesarrollo y encontramos que tenía problemas de procesamiento auditivo y en esa época yo estaba haciendo pruebas neuropsicológicas porque teníamos una neuropsicóloga a la que referíamos para que nos evaluáramos los pacientes antes de que nosotros desarrolláramos nuestras propias pruebas. Y descubrimos también que tenía hipoglicemia, que tenía un problema de tiroides, estaba obesa, tenía más sensitividades a alimentos, estrés oxidativo, eso es cuando el cuerpo no produce energía apropiadamente. Pues empezamos a trabajar con todas estas cosas, le cambiamos la dieta, le empezamos a dar lo que el cerebro necesitaba, que incluían múltiples cosas de medicamentos, suplementación. Pasa al próximo slide, por favor. Y es bien interesante este caso porque logramos quitarle la medicación completamente. La nena no solamente y no sale ahí en este slide, pero sacó en el Learn Aid 9-10 y sacó todas A. Y de una persona introvertida se convirtió en una niña extrovertida, pero normal, no era que no le vamos a cambiar la personalidad, vamos. Pero sí empezó a tener amigos, estaba feliz, que era para mí bien importante. Y quiero hacer hincapié en la autoestima. Para mí lo más importante en el ser humano no es que saque buenas notas, es que esté feliz consigo mismo y que sea un niño feliz. Así que
¿Qué cosas vamos a tomar de esto? Y quiero hacer un alto aquí para un último caso, y este es un caso de Houston, una nena de 14 años que llega con diagnóstico de ansiedad, depresión, OCD y ADHD. Esa nena, en cuestión de 6 meses, aparte de eso, tenía unos desmayos. Ella no podía ese fue mi primer caso en Houston, no podían, los papás se estaban volviendo locos porque no podía mantenerse en la escuela porque se desmayaba. En las pruebas genéticas detectamos que ella tenía una mutación que le afectaba la norepinefrina, que es lo que hace que los vasos sanguíneos se contraigan y llegue la sangre al cerebro. Pues eso afecta la atención, pero también tenía otros problemas. Esa nena tenía problemas de tiroides también y tenía ese problema de desmayarse. Creían que era una taquicardia, le hicieron hasta un procedimiento de ablation, que es que le queman una área del corazón pensando que tiene la taquicardia porque se agita un nódulo en el sistema que corre los latidos cardíacos. Y yo hasta hablé con el cardiólogo, el mismo cardiólogo creía que era emocional. Pues resulta que la taquicardia de ella era resultado de esa deficiencia de norepinefrina y el cuerpo, compensando que ella no podía contraer los vasos sanguíneos, pues latía el corazón más rápido. Todo eso se resolvió completamente al punto que ella cuando empezó estaba en 4 medicamentos. Ella no podía hacer matemática, tenía un problema de memoria y el primer día que yo la vi, ella me dice, bien molesta conmigo, me dice, Doctor, you don't understand, I'm a sick child. Esos papás estaban ya listos de aceptar que esa nena nunca iba a poder ir a la universidad y que le iban a tener que hacer un negocio o algo porque ella no iba a poder poder cuidarse por sí misma, ni tener un trabajo, ni menos casarse y todo eso. Esa nena ahora mismo, después de 6, nosotros la tratamos a los 14, ella tiene ahora 18. Está en Baylor University, está en el Dean's List y está pensando estudiar medicina o porque quiere hacer lo que nosotros hacemos o hacer como su papá, que es un hombre de negocio. Al punto que traigo con esto pasó en 6 meses. En 6 meses, esa nena de desmayarse y no poder viajar en avión, ahora viaja hasta Inglaterra, me escribieron los otros días los papás que estaban. Y no solamente eso, empezó en cursos avanzados de matemáticas. Se graduó de la high school con todas A y entró a una universidad que es bien difícil entrar y ahora está en el Dean's List. Tiene amigos que antes ella no podía tener amigos y pasamos un proceso obviamente de ayudarla a madurar emocionalmente. Se trabajó con una psicóloga en neurodesarrollo, pero esas son las historias que yo veo. Así que, ¿qué yo quiero que ustedes se lleven de esto? Primero, que hay que hacer el diagnóstico apropiado. Entre más temprano, mejor. Que hay que combinar la escuela con los maestros, con profesionales como yo. Que tenemos que leer. Los papás, yo los invito, a los papás se convierten en mi equipo de trabajo. Todo lo que yo hago con sus hijos, ellos lo entienden. Y que no están solos. Y que hay otras alternativas que funcionan y que tienen mucha evidencia científica. No solamente lo estamos haciendo en Puerto Rico, sino que lo estamos haciendo en Houston. Yo veo pacientes de todas partes del mundo.